Y a raíz del cuadro depresivo que afecta a Pablo Longueira y que desencadenó su renuncia a la candidatura presidencial, queremos conocer qué tan invalidante puede llegar a ser esta enfermedad y de qué manera puede afectar al mismo paciente y a su entorno. Justamente para hablar de este tema nos acompaña el psiquiatra Jorge Sánchez aquí en CNN Chile. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo podemos definir la depresión? Bueno, primero una enfermedad. Existen dos grandes grupos de depresiones. Uno, la depresión mayor, que corresponde a una depresión reactiva a situaciones vitales que cada uno de nosotros puede vivir. Ruptura, abandonos, duelos, etc. Y luego hay otra depresión que hoy día se agrupan todas y se llaman bipolares, que son las depresiones que tienen un fuerte componente biológico y genético. Y se agrupan en bipolar lo que antes se llamaba depresión endógena, depresión maníaco-depresiva, etcétera. Hoy día se consideran como un solo gran grupo y dentro de ellas hay divisiones. Por ejemplo, hay depresiones bipolares que solo tienen episodios de manía o de hipomanía. Y la depresión no aparece y sin embargo se sigue llamando depresión bipolar. Y luego hay otras que solo tienen periodos depresivos y también se llaman bipolar si son endógenas, y un porcentaje de ellas tienen los dos episodios, es decir, hay una persona que puede estar normal, pasa luego a un periodo de hiperactividad, de gran euforia, de mucha energía, y de repente disminuye ese periodo y puede bruscamente caer en una depresión, o disminuir, estar un par de días y caer en la depresión y volver. Y estos episodios se pueden repetir 1 o 2 en el año, y si son mucho más que 3 o 4 se llaman cicladores rápidos. Pero hay también personas que pueden tener episodios cada 4 o 5 años. También los afecta mucho el periodo del año. En esta época, en primavera, y en los periodos de interestación, se ven aparecer con más frecuencia. De modo que aparezcan en este periodo de episodios no es extraño. Doctor, nosotros conocemos poco, ¿cierto?, de la enfermedad del ex abanderado de la Alianza, Pablo Longueira. Fue la declaración que entregaron incluso sus hijos, es que sufría una gran depresión que lo impedía seguir adelante con esta campaña presidencial. ¿Es invalidante un cuadro depresivo para seguir con el normal funcionamiento? Sí, a partir de una cierta intensidad, claro que es invalidante. Es decir, hay falta de interés, hay falta de energía, hay falta de capacidad de comprometerse, hay una disminución cognitiva importante, no es que estén tontos, pero les disminuye mucho la cognición, la rapidez de respuestas, la capacidad de empatía disminuye mucho. Y evidentemente todos esos factores juegan en contra de un candidato que tiene que ser activo, dinámico, entusiasta, empático, y eso no lo tiene y es imposible. Y se les bloquea el futuro, además, al depresivo. El depresivo está mirando al pasado, está anclado en el pasado, entonces no puede haber ningún proyecto de futuro con un depresivo, sería un contrasentido. ¿Qué pasa con el entorno cercano, con la familia de una persona depresiva? ¿Es una enfermedad que llevan en la familia adelante? Claro que contamina, ¿no? Sí, evidentemente afecta el entorno, porque el entorno primero sufre por verlo sufrir, pero también se intranquiliza, y hay un ritmo hogareño que brutalmente se puede ver interrumpido con estas cosas, entonces como que nadie está seguro de qué va a pasar mañana. Si mi papá mañana está deprimido, nos echa a perder todo el ámbito, todas las actividades. Entonces genera una especie de inseguridad también. Y un dolor profundo, porque es una sensación terrible de impotencia, de no ser capaz de superar algo que en nuestra cultura creemos que basta con la voluntad. No, esto lo resuelvo yo, no puede ser, etcétera. ¿Pueden hacer vida normal aquellas personas que tengan esta depresión? Usted ha definido la depresión producto de algún caso específico, producto de alguna situación, de un ¿cierto? evento. Por lo tanto, una depresión exógena, ¿cierto? Pero la depresión que viene consigo, que es genética, ¿tiene algún
tipo de tratamiento y solución para poder realizar una vida normal? Bueno, primero sí, por supuesto pueden llevar una vida perfectamente normal y muy exitosa, en eso no puede transformarse en un estigma ni mucho menos. Dos, tratamiento curativo no hay en lo que entendemos los médicos. Hay tratamiento preventivo, es decir, para evitar estos episodios. De modo que si hace un buen tratamiento que tiene que comprender tanto farmacología como psicoterapia, el resultado es excelente, es bueno, ¿no? Hay cientos de casos de personas bipolares que han hecho una vida fantástica, porque algunos de ellos tienen una gran capacidad de empatía cuando están bien, o tienen esta especie de hipomanía que es una energía, una capacidad creativa. Ahí, por ejemplo, en ese cuadro, si lo muestran... Sí, lo vamos a mostrar de inmediato. Va a aparecer en pantalla, porque aquí usted nos va a graficar cuál es el ciclo que vive una persona que tiene esta depresión endógena. Usted ve en la izquierda mía, usted ve el estado de ánimo normal, y una depresión es una caída entonces del estado de ánimo. Esa persona puede volver a un periodo de ánimo normal, estable, que vuelve ahí, ¿cierto? Pero puede hacer un periodo de manía. ¿Qué significa el periodo de manía? El periodo de manía es una gran hiperactividad, con gran capacidad de no dormir, de gran energía, de entusiasmo, de verborrea, de sueños gigantescos, y que pierden un poco en contacto con la realidad, y para la persona que lo observa puede ser un perfecto loco, ¿no es cierto?, una gran hiperactividad descontrolada. Eso se diferencia de la hipomanía, en que la hipomanía es un periodo de gran euforia, gran energía, con poco sueño, poco apetito, pero que tienen buen contacto con la realidad. O sea, entonces, este personaje... es un buen periodo. ¿Ah? Es un buen periodo. Bueno, muchos depresivos bipolares lo que más extrañan es la hipomanía. Se verían que son creativos, llenos de energía, de entusiasmo, que convencen a todo el mundo que van a hacer esto o lo otro, que son capaces de comprarse la luna y construir un gran proyecto, etcétera. Lo echan de menos y muchos lo buscan. Luego de ese periodo de hipomanía, de gran entusiasmo, euforia, etcétera, la persona puede estabilizarse unos días y bruscamente bajar un periodo de depresión. ¡Pum! Claro, y ahí se deprime. Y ese periodo puede durar semanas, días, habitualmente dura entre 8 a 12 días, y lentamente se va recuperando, pero si no hace un tratamiento adecuado, estos episodios se pueden repetir y nunca recuperarse totalmente. ¿Y esto es la bipolaridad? Claro. Esto es la bipolaridad, que hay varios cuadros de bipolaridad, bipolaridad 1, 2, etcétera. Yo sé que, insisto, nosotros no conocemos la realidad de la enfermedad del político, el ex abanderado de la Alianza, Pablo Longueira. Han dicho que ha sido una profunda depresión, tanto que lo ha llevado a bajar su candidatura presidencial una vez que ha ganado incluso la elección primaria. Por lo tanto, entendemos que la depresión que lo afecta debe ser a lo menos severa, ¿no? Sí, claro, debe ser muy severa, al punto de que primero va a estar unas semanas, 4, 8 a 12 semanas en un estado de recuperación o de evolución. También puede ser más si el tratamiento no es adecuado. Y luego él va a quedar con el miedo que tienen las personas con depresión bipolar. Hay un miedo que les persigue, que es en qué momento esto se puede volver a desencadenar, porque es la sensación terrible de no controlar esto que me pasa. Porque surge brutalmente. Entonces una inseguridad, un miedo de no ser capaz de... Hay personas y escuchaba también varios comentarios respecto de cómo, de poder ser empáticos con aquellas personas que tienen este tipo de enfermedades, porque van por sobre su voluntad. Claro, cuando uno tiene de pronto una herida o una enfermedad de determinado órgano, hay una fractura, hay una muestra que da cuenta de la patología, pero en este caso es un poco más complejo poder ser empático con este tipo de enfermedad. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo, porque es difícil imaginarse este profundo dolor que tienen estas personas. Además es un dolor que va asociado a impotencia, es decir, ¿por qué no puedo estar bien? ¿Por qué las cosas que antes me gustaban no me gustan? ¿Por qué lo que antes me entusiasmaba no me entusiasma? ¿Por qué no me concentro bien? ¿Por qué se me olvidan las cosas? ¿Por qué no tengo interés?
¿por qué ando triste o por qué me pongo de mal genio de repente? Así que es una sensación terrible, sobre todo cuando la persona es un poco megalomaníaca y se cree capaz de todo, se fija, a eso lo sufren más. Cuando alguien tiene una apendicitis hacemos un examen que podemos detectar fácilmente, ¿cierto? Exacto. La apendicitis, por lo tanto sabemos de inmediato cuál es la solución, si es que hay que operar, etcétera. ¿Cómo operan este tipo de enfermedades? Desafortunadamente hasta ahora este tipo de enfermedad no hay exámenes de laboratorio que me diga usted es depresivo, solo es la evolución clínica y la observación del psiquiatra que puede dar el diagnóstico. Y los síntomas, pero no hay ningún instrumento objetivo como podría ser la apendicitis, como usted bien dice, o la diabetes o cualquier otra enfermedad. Aquí es la evolución clínica y este cuadro tiene que haber aparecido mucho antes, no puede ser que hoy, el día lunes se desencadenó, esto tiene una historia. Estos cuadros aparecen, se acepta que 10, 8 años la persona ya puede tener síntomas, pero a medida que transcurren los años los episodios se hacen más frecuentes. Por lo tanto, a los 20, 21 años perfectamente puede haber tenido o después algún episodio que podría hoy día retrospectivamente hacer pensar que había algo. Se sabe que es genético, que hay genes, seguramente los nuevos estudios ayudarán a buscar qué genes podría y de ahí tal vez acercarse a un diagnóstico un poco más de laboratorio. Doctor, gracias por compartir esta información con nosotros y por acompañarnos esta tarde aquí en CNN. Gracias a ustedes, muy amable. Hasta luego. Y nosotros hacemos un alto, estamos ya de regreso con más noticias. Espérenos.